minutos han pasado de un pequeño break y hicimos con este seminario extraordinario de multirriesgo. Estamos yendo de menos a más. Luego vamos a ver algunos ejemplos de multirriesgo ya más corporativos, ya no tanto pues no tanto pymes, sino un poco más elaborados. Y bueno, sigamos con esta presentación. Entonces, como les digo, de acuerdo al criterio que ustedes utilicen para poder ofrecer un seguro multirriesgo a su cartera de clientes, van a saber qué cosa van a ofrecer, ¿no? Si es un producto multirriesgo modular, pyme, o de repente un seguro multirriesgo básicamente orientado a poder de alguna manera satisfacer las necesidades de nuestro cliente, pero eso va a ser con un trabajo de gestión de riesgos que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, el producto PYME o producto modular lo que pretende es proteger a la pequeña y mediana empresa, pero sobre todo pues a los empresarios, sobre todo proteger a las familias y a los clientes, porque un cliente que cuenta con una póliza multirriesgo va a seguir operando, ¿no es cierto? Y de alguna manera pues no solamente se benefician los dueños de la empresa, sino también las personas que trabajan ahí, porque un negocio va a seguir operando y lógicamente pues no va a perder clientes. Entonces, y yo creo que es en realidad el objetivo de contar con un seguro, ¿no? Ya sea una multirriesgo pyme o sea una multirriesgo para la gran empresa, ¿no? El objetivo de un seguro que de alguna manera pues consolide los principales riesgos del negocio, nos va a garantizar pues que la empresa no va a desaparecer, por lo tanto no va a haber pues que personas desempleadas, ¿no? Que pierdan su trabajo, ¿no? Porque la empresa ha dejado de operar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, el seguro multirriesgo tiene un fin social que de alguna manera nosotros como aseguradores debemos de fomentar y difundir, ¿no? Sea cual sea la envergadura de nuestro cliente. Bueno, y el objetivo de este tipo de seguro, pues, está orientado a proteger cualquier giro de negocio, lógicamente que esté dentro de los parámetros de la compañía de seguros. Como bien decía un compañero que está presente en la sala, que básicamente tiene que ser un riesgo formal, ¿no? Y de alguna manera pues no se encuentra excluido dentro de la política de suscripción de la compañía de seguros, ¿no? Y no solamente pues aseguras el casco, sino también los bienes contenidos en él, ¿no? Frente a pérdidas físicas o daños materiales. Y la ventaja es de que dentro del valor declarado de una póliza multirriesgo tú podrías asegurar solo edificación, si lo crees conveniente, pero es muy poco probable, solo de contenido y existencias, o en todo caso edificación más contenido y existencias, que eso es lo ideal, ¿no? Solo edificación dice cuando eres dueño de una propiedad, pero no del contenido, podría ser solo contenido y existencia cuando alquilas una propiedad, y solo eres dueño del contenido y de la mercadería que contiene esta, y edificación más contenido y existencias cuando eres dueño de la propiedad, además del contenido, la mercadería, maquinaria fija y equipos electrónicos, y existencias, lógicamente, ¿no? Entonces, si tú me preguntas y me dices, oye Martín, ¿qué cosa le ofrezco a mi cliente? Yo te diría que deberías de alguna manera, pues, reunirte con el cliente para poder descubrir su real interés asegurable, ¿no? Es muy poco probable que solamente asegures edificación, ¿no? Porque si solamente aseguras edificación, pues no tendría ningún motivo asegurar, pues, rotura de maquinaria, TREC, CAR, EAR, no sé. O sea, en realidad, asegurar solo edificación es muy poco probable. Solo contenido y existencias podría ser, como les digo, siempre y cuando, pues, el local, el cual, sí, claro, o sea, miren, la orientación que le quiere dar a la carrera de asegurador el Instituto Peruano de Seguros, yo como director académico, me estoy preocupando mucho de que las personas que egresen del instituto salgan como consultores de riesgos, ¿no? Más que como brokers de seguros o agentes de seguros. El trabajo que nosotros debemos hacer es un trabajo de consultor de riesgos, reunirnos con el cliente, ¿no?
hacer una entrevista con preguntas inteligentes y de alguna manera descubrir realmente pues cuáles son las necesidades de nuestro cliente y de alguna manera ser sensibles a lo que nuestro cliente está esperando que le ofrezcamos, ¿no? Muchas veces pues el cliente desconoce los tipos de seguros que se manejan en el mercado y está esperando que nosotros de alguna manera lo guiemos y le demos alternativas, no solamente en cuanto a precio, sino también en cuanto a coberturas, que éstas sean más completas, ¿no? Con deducibles mucho más bajos. En fin, es un trabajo que nos corresponde a nosotros y yo considero que una póliza multirriesgo, o la razón de ser una póliza multirriesgo, es cuando realmente pues aseguras no solamente la edificación, el casco, sino también el contenido y las existencias. Tú me dirás, oye Martín, pero eso es un local alquilado, ¿para qué voy yo a asegurar el local? Y entonces, si tú me dices eso, yo te diría, sería bueno que le digas a tu cliente que te muestre el contrato de arrendamiento, porque es muy probable que en el contrato de arrendamiento la empresa que lo alquila sea también responsable de los daños al casco, ¿no? O sea, es muy probable que también te hagan responsable de los daños que puedas hacerle al casco en caso de un incendio, ¿no? Imagínense que ocurre un incendio y existe y solamente aseguró contenido y existencia, pero existe una cláusula en el arrendamiento, ¿no? Que dice que la empresa que arriende ese local tiene que devolver el local en las mismas condiciones en las cuales lo alquiló. Entonces, por más que el local sea alquilado, yo considero de que se debe revisar el contrato, ¿no? De arrendamiento para poder determinar si eres responsable de la edificación o no. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Y básicamente ya, siendo 7:49, estamos bien con el tiempo, ¿no? Podríamos hablar de una cobertura de incendio, que es la cobertura principal. No solamente es una cobertura vital, es la cobertura básica principal de una póliza multirriesgo, ¿no? O sea, no se concibe una póliza multirriesgo que no tenga incendio, ¿no? La ley de oro es que una póliza multirriesgo, la cobertura básica principal es incendio, ¿no? En la cual tú puedes asegurar activos fijos realizables, como son edificios, maquinarias, equipos, existencia, mobiliario, ¿no? Ya sea comercio, industria, etcétera. Y lo que sí no podrías asegurar en una póliza multirriesgo, pues, es básicamente, pues, valores, ¿no? Alhajas o obras de arte, ¿no? Si bien es cierto, tal vez podrías ponerlo como una condición especial, en caso que el producto te lo permita, pero son bienes que de alguna manera están excluidos del contrato, ¿no? Sí, voy a ver la posibilidad de poder colgar este material. A ver, mira, justo Ada me pregunta cómo se establece la suma asegurada. Ahí, hablando justo de gestión de riesgos y el hecho de que tú te entrevistes con la gerencia principal o la gerencia estratégica de la empresa, ¿no? Te va a ayudar a llenar, ¿no? El cuadro de valores de la SBS para poder hacer un análisis de valores declarados, ¿no? Es muy probable que si el negocio tiene varios locales asegurados, tú establezcas una suma asegurada en base a la pérdida máxima probable, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si sabes que existen pues una serie de locales en todo el Perú o en varios distritos de Lima, ¿no? Y tu suma asegurada debería ser el local con mayor concentración de valor declarado, porque en caso de un incendio no se van a incendiar todos a la vez, en caso de un terremoto no se van a caer todos a la vez. Entonces, tú mediante esta entrevista, con preguntas inteligentes, con la gerencia estratégica, vas a poder tú tener una visión integral del negocio, del modelo de negocio, vas a saber cuántos locales tiene, ¿no? Y vas a poder tú determinar la pérdida máxima probable o el PML, ¿no? Por haber dispersión de riesgo. En el caso de que sea un solo local, que sea oficina, almacén y planta, ¿no? Vas a poder tú determinar la pérdida máxima probable, que no necesariamente tiene que ser
el 100% por ser un solo local. Puede hacer de que entre el almacén y la oficina exista una distancia razonable, ¿no? En la cual pues separa los riesgos, o es muy probable que la planta con el almacén también estén separados razonablemente, y en caso de un incendio pues no se prenda la empresa, ¿no? Entonces, como les digo, en caso de un terremoto es muy probable que se caiga todo, dependiendo pues de las medidas de seguridad que tenga el local, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiero decirles es que para que ustedes puedan vender un seguro multirriesgo, sea una pequeña, mediana o gran empresa, van a tener que entrevistarse con la gerencia estratégica del negocio, van a tener que llenar su desglose de valores de la SBS para entender si es que existe o no existe una dispersión de riesgo. Lógicamente también en esa entrevista van a tener que pasearse por el negocio para poder descubrir si al menos cumple con las protecciones mínimas necesarias para poder contar con un seguro multirriesgo que te ampare por incendio. ¿Qué les parecería si ustedes le venden un seguro multirriesgo a un cliente y ese seguro multirriesgo que cubre incendio, pues su cliente no tiene extintores vigentes? O de repente por el tipo de negocio que tiene necesita contar con un sistema contra incendio y no tiene nada. Entonces, yo creo que todo parte, y estoy convencido por mi experiencia, de una entrevista con la gerencia estratégica de la empresa para poder entender el modelo de negocio, ¿no? Dice, normalmente se cobra la prima en función del valor declarado. ¿Cuál sería la ventaja de asegurar a primer riesgo si es que vas a pagar casi lo mismo o lo mismo? A ver, efectivamente, ¿no? La tasa que se considera, se aplica la tasa directamente al valor declarado, ¿no es cierto? Y lo que se asegura, o la modalidad que se asegura, que lo vamos a ver justo a continuación, ¿no? Puede ser a valor total o a primer riesgo. Ya existen muy pocas pólizas que funcionan bajo la modalidad de a valor total. ¿Qué significa valor total? Que tu valor declarado es igual a tu suma asegurada. Y a primer riesgo significa de que de tu valor declarado tú vas a asegurar solamente un porcentaje, que podría ser el 85 o 90%, dependiendo de tu pérdida máxima probable y si es que existe o no existe dispersión de riesgo. Entonces, entiendo que según el negocio de valores de la compañía quien plantea la suma asegurada, sí, por supuesto, claro. Y ahorita les voy a mostrar ya en la parte práctica, porque estamos bien en tiempo. Primero, la entrevista con la gerencia estratégica de nuestro cliente, ¿no?, que estamos visitando, te va a ayudar a entender el modelo de negocio y vas a poder de alguna manera pues tener un panorama integral en cuanto al número de locales, valores declarados, etcétera, ¿no? Pero también te va a servir a ti para poder determinar bajo qué modalidad de aseguramiento quieres asegurar a tu cliente. Yo considero, y estoy casi seguro, que la mayoría de ustedes van a optar por venderle bajo la modalidad a primer riesgo, ¿no? O sea, en otras palabras, un todo riesgo a primer riesgo, considerando de repente como PML un 85 o 90%, ¿no? Todo va a depender de la visita que tengas, ¿no? Y del panorama integral que tengas cuando puedas llenar la hoja de valores declarados y poder entender realmente en qué consiste el negocio de nuestro cliente que estamos visitando, ¿no? Una diferencia importante es que si aseguras a valor total, quiere decir que el valor declarado es igual a la suma asegurada, y ocurre un siniestro y tú no has declarado al dedillo todas las adquisiciones que has hecho, es muy probable que caigas en infraseguro. En cambio, bajo la modalidad primer riesgo, ¿no?, tú solamente tienes la obligación de declarar un valor declarado real al inicio de la vigencia. No tienes que estar a cada rato declarando para no caer en infraseguro, ¿no es cierto? Lógicamente, pues, el tema de infraseguro es importante en la modalidad de aseguramiento. Yo les aconsejo que revisen las condiciones de su cliente, revisen cuáles son las necesidades que tiene cuando lo entrevisten y opten por una modalidad, si esta merita, a primer riesgo
a primer riesgo, todo riesgo a primer riesgo, ¿no? Ya muy pocas empresas, por no decir ninguna, se asegura riesgos nombrados, ¿no? Solamente te cubre lo que se indica en la póliza en cuanto a riesgos, ¿no? Por decirles, ¿no? Solamente te aseguro incendio, huelga, conmoción civil y terrorismo. Otro tipo de cobertura no te cubro. Entonces, riesgos nombrados ya no se usa, ¿no? Y básicamente la modalidad que se está utilizando ahora es todo riesgo a primer riesgo, ¿no? Coberturas, todo riesgo de incendio, rayo, terremoto, huelga, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgo de la naturaleza, robo y asalto, en una sección aparte, dinero dentro del local, dinero en tránsito, equipo electrónico, equipo móvil, ruptura de maquinaria, responsabilidad civil y en algunos casos ya a nivel más corporativo, a nivel ya de una gran empresa, se está asegurando también transportes, eh, todo riesgo de equipo contratistas y responsabilidad civil, como les estoy mencionando acá. Bueno, incendio y líneas aliadas, tenemos las coberturas básicas. Como les digo, en una póliza multirriesgo no tiene sentido si no aseguras, o mejor dicho, la esencia de una póliza multirriesgo es asegurar incendio como cobertura básica de ese tipo de seguro, y todas sus líneas aliadas, como son terremoto, temblor, erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto, tsunami, salida de mar, marejada, oleaje, huracán, ventarrón, caída de aeronaves, impacto de vehículos, daños por humo, lluvia, inundación, daños por agua, riesgos políticos y remoción de escombros, ¿no? Entonces, la póliza multirriesgo sección incendio asegura la cobertura básica y las líneas aliadas. Y no sé si alguien tiene alguna consulta que hacer, si algo no les quedó claro. Si alguien quiere hacer algún comentario, somos 37 personas conectadas, ¿no? Y no sé si les parece interesante, si algo no les ha quedado muy claro, les ha parecido medio flojo, también me lo pueden hacer. Sí, todo riesgo equipo contratistas. En pólizas multirriesgo de gran empresa aseguran su límite TREC. Dentro de la póliza multirriesgo consideran su límite de TREC. No tanto en productos modulares, ¿no? Normales, comunes, sino ya en la gran empresa también logras asegurar el seguro TREC, todo riesgo equipo contratistas, si es que amerita, ¿no? Por ejemplo, ¿podría profundizar un poco más sobre la modalidad primer riesgo? Claro que sí. La modalidad que se utiliza ahora en el mercado es todo riesgo a primer riesgo. Te cubro todo, excepto las exclusiones, ¿no? Que se indican en el condicionado, pero no te aseguro a valor total, sino a primer riesgo. Todo dependiendo de la concentración de valor declarado y la dispersión de riesgo que exista. Esto quiere decirte que si es un negocio que tiene varios locales, ¿no? El valor declarado y la suma asegurada no tienen por qué ser igual. El valor declarado podría ser 10 millones de dólares y la suma asegurada, de acuerdo a tu pérdida máxima probable, podría ser 5 millones de dólares, que es el valor declarado que tiene el local principal. Entonces, como les digo, todo parte de una visita que tienes que hacer a la alta gerencia de tu cliente, del negocio, ¿no? Y hacer un levantamiento de información y entender cuál es el modelo de negocio, cuántos locales tiene, dónde están ubicados, cuál es el valor declarado que tienes por local en cuanto a edificación, contenido, maquinarias fijas y estacionarias, existencias, determinar también el lucro cesante. Entonces, la modalidad de todo riesgo, primer riesgo es la que se está utilizando más en el mercado, ¿no? No tanto a valor total ni tampoco a riesgo numerado, ¿no? Dinero en tránsito también podrías asegurarlo dentro de la sección de robo, ¿no? No solamente dinero dentro del local, sino también dinero en tránsito, ¿no? Hay algunos productos multiempresariales para pymes que también te cubren la deshonestidad propiamente, ¿no? Entonces, como les digo, hay que saber separar el producto multirriesgo como producto, ¿no? Que ya les había dicho desde un inicio que era el consolidado de los riesgos más vitales que tienen los clientes, ¿no? Y saber enfocar un producto modular para una pequeña y mediana empresa y un producto multirriesgo para una gran empresa. Lógicamente, los seguros que tiene la gran empresa son superiores
no solamente en cobertura, sino en sumas aseguradas, que lo que tiene una pequeña y mediana empresa, ¿no? He visto y he manejado muchos seguros multirriesgo para gran empresa que aseguran el TREC, ¿no? El todo riesgo equipo contratistas, que básicamente porque tienen estos patos que sirven para bajar mercadería en sus almacenes, ¿no? Entonces tienen un par de patos que podrían costar 70.000, 80.000 dólares cada uno, y mediante una póliza TREC podrías asegurar, mediante un sublímite de TREC dentro de la póliza multirriesgo, podrías asegurarlo, ¿no? Debe ser la señal doméstica, recuerden que contamos con una línea dedicada, ya, perfecto. Tenemos un ejemplo de incendio de líneas aliadas, un siniestro ocurrido en el 2003, por decirles. La actividad o giro de negocio que tenía este cliente es un restaurante, ¿no? Y su indemnización final fue de $9.255, ¿no? Vista de la fachada del inmueble siniestrado, ¿no? Y vista panorámica de la cocina, ¿no? Se incendió una explosión, ¿no? De su cocina, y realmente pues fue una pérdida no tan grande, porque también los valores declarados que tenía no eran mucho, pero de alguna manera vemos como la explosión de la cocina pues fue cubierta por una póliza multirriesgo, básicamente, como les digo, considerando la cobertura básica de explosión. O de repente, no, la vista de las repisas quemadas, así como el terrajeo de la pared, que afectaron el casco del restaurante, y el balón de gas deformado debido a la explosión, ¿no? Entonces vemos que tanto, si tú me preguntas cuál es el giro, uno de los giros más delicados es restaurantes y hoteles, ¿no? Cuyas pérdidas podrían ser millonarias dependiendo del valor declarado que estos tengan, ¿no? Dice, en esta póliza multirriesgo los límites RC, TREC, etcétera, están definidos, se dan a solicitud. Sí, claro, o sea, existen secciones, y ya lo vamos a ver más adelante con el ejemplo que les he traído para una mediana a gran empresa, ¿no? Y sí, efectivamente, pues, de acuerdo a las necesidades de tu cliente, vas a poder contratar secciones que van sumando, pues, a las coberturas y, lógicamente, al costo de la prima, ¿no? Es muy probable, pues, como ya les decía de un inicio, que la gran empresa, pues, tenga riesgos vitales muy diferentes a la pequeña y mediana empresa, por el mismo volumen de valor declarado que tienen, ¿no? A ver, vamos a avanzar rápidamente para enseñarles los ejemplos que les he traído. Miren, otra cobertura, aparte del incendio y líneas aliadas, principales que les he mencionado y les he mostrado como un caso de la explosión de una cocina a gas de un restaurante, ¿no? Que no solamente ocasionó daños al contenido del restaurante, sino también a los equipos del restaurante y también al casco, ¿no? Con esta explosión. En el caso de un terremoto también está cubierto dentro de una póliza multirriesgo, ¿no? Panorama desolador después de un terremoto, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues, los terremotos con mayor intensidad que han habido, y lógicamente, pues, cuando yo trabajaba en Mars, nos decían de que, de acuerdo a los modeladores matemáticos y a la experiencia previa a nivel mundial, pues, la ocurrencia de un terremoto de grado 9 a 10, y tan igual o mayor que el que ocurrió en Chile, pues podría ocurrir en cualquier momento, y es muy probable que ocurra, ¿no? Otro riesgo de la naturaleza, aparte del terremoto, es la lluvia e inundación, ¿no? Fenómeno del Niño. O el maremoto, marejada, salida de mar, tsunami, que también estaría cubierto bajo la sección de incendio, ¿no? Y bajo la cobertura de riesgo de la naturaleza. Va a depender mucho de la entrevista que tú tengas con la alta gerencia para saber qué cosa le ofreces, qué sección le ofreces dentro de una póliza modular. Sobre todo entendiendo muy bien el modelo de negocio y sabiendo las sumas aseguradas y valores declarados que éste tenga, ¿no? La inundación en el caso del niño costero podría ser un tema de preocupación para aquellas pequeñas y medianas empresas o grandes empresas que se encuentren dentro, pues, de el ámbito, el territorio, pues, que se ve afectado, que casi siempre es el mismo, ¿no? Un ejemplo de otro siniestro, también, ya hablando de una cobertura diferente, ¿no? De las que hemos venido conversando, como incendio, líneas aliadas, hemos visto riesgo de la naturaleza, y ahora hablaríamos de otra cobertura que también estaría dentro de la sección de incendio, que sería riesgos políticos, ¿no?
huelga, comisión civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. En este caso, pues, un tema de vandalismo. Dice, local explotó a consecuencia de la explosión de una granada. En el local funciona como oficina y fue una pérdida total. Y podemos ver cómo la explosión de la granada, un acto de vandalismo, pues le costó a la compañía de seguros $200.000 y es una cobertura que se encuentra parada dentro de una sección de la póliza multirriesgo. Exclusiones generales, por ejemplo, riesgo de naturaleza, siempre y cuando no lo contrates. Ojo que esta cobertura está excluida, pero tú debes de contratarla, ¿no es cierto? O sea, lo que estás asegurando es incendio y líneas aliadas, y aparte, pues, debes de marcar riesgo a la naturaleza para que este cuente con cobertura dentro de la sección de incendio, ¿no? Explosión distinta a la ocasionada por incendio, también. Material, armas nucleares, riesgos nucleares, también está excluido. Riesgos petroleros, plantaciones, cultivos y terrenos, animales vivos, está excluido. Vicio propio. La exclusión de vicio propio es, por ejemplo, tienes barras de metal y estas se oxidan, ¿no? El vicio propio es cuando el daño es propio del bien que estás asegurando, ¿no? No estaría cubierto, ponte, la oxidación de barras de metal, ¿no? Ese se llama vicio propio. Daños a aparatos eléctricos ocasionados por su propio funcionamiento, incumplimientos de contrato, no está cubierto la estafa, ni la negligencia, ni la mala fe, ¿no? Por darles unas exclusiones generales, ¿no? Son 8 y 9, vamos a ir rápidamente a otra sección, ¿no? Ya hablamos de la sección de incendio y líneas aliadas, con diferentes tipos de cobertura, y luego vamos a una cobertura que está amparada bajo otra sección, como es el robo y el asalto, ¿no es cierto? Que te cubre básicamente, dice acá, cualquier daño que sufriera pérdida, deterioro o destrucción de dichos bienes por robo, con fractura y o asalto, o intento de robo con fractura y o asalto, ¿no? Ocasionado por terceras personas que no tienen vínculo con el asegurado. También estarían cubiertos bajo la sección de robo. Riesgos cubiertos de cerraje, ganzúas, uso de llaves, escalamiento, asalto e introducción furtiva son modalidades que estarían cubiertos bajo la sección de robo, ¿no? Y como ejemplo, este es un siniestro que aplica la sección, ¿no?, de robo y asalto, en la cual, ¿no?, podemos ver mediante una foto de una vista del sector lateral del local, ¿no? Dice, probable lugar de escalamiento de delincuentes luego de cortar el cerco eléctrico, ventana violentada para ingresar desde el techo, de canalones de Eternit y muro por donde habrán lanzado caja fuerte, ¿no? Entonces, lógicamente, como ya les había mencionado desde un inicio, para tú asegurar un local mediante el producto multirriesgo, este debe contar con condiciones mínimas, ¿no? No solamente para incendios, sino también para robo, bajo cualquiera de las modalidades que les he mencionado, y existen una serie de exclusiones generales, como por ejemplo apoderamiento de bienes a la intemperie. Los bienes no pueden estar a la intemperie, ¿no? Tienen que estar en un lugar seguro, ¿no? Enrejado, cerrado, con alarmas. Bienes a la intemperie pues están al descubierto, ¿no? Pueden ser robados por cualquier persona que de alguna manera pues incursione dentro del local asegurado, eso no estaría cubierto. Apoderamiento de los bienes por parte del asegurado, sus parientes y dependientes también, no son terceros, ¿no? Apoderamiento de los bienes bajo la realización de eventos anteriores, también. Apoderamiento de los bienes después de haber quedado solo, abandonados a un local asegurado, o en un local donde tú tienes interés asegurable, no podría estar solo a la deriva, ¿no? Tendría que contar pues con al menos con un guardián o un vigilante, y el local de por sí debería contar con medidas de seguridad, ¿no? Ya. Seguimos avanzando porque quiero mostrarles el ejemplo que les he traído. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta que hacer. Otra sección también interesante dentro de la póliza multirriesgo es la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Sabemos que existen varias coberturas, pero lo que se da en productos modulares para pequeñas empresas son básicamente la responsabilidad civil solamente extracontractual, o sea, en la cual, si bien es cierto, como les digo, existen varias coberturas de responsabilidad civil como la extracontractual, contractual, patronal, responsabilidad civil de producto, solamente estaría asegurada
la responsabilidad civil extracontractual dentro de una póliza multirriesgo PYME, ¿no? Ya si estamos hablando de una póliza multirriesgo para una gran empresa, es muy probable que tengas todas las coberturas que les he mencionado dentro de la sección de responsabilidad civil extracontractual. Básicamente dentro del sublímite de responsabilidad civil, ¿no? Entonces ya estamos hablando de tres secciones interesantes. Una es incendio y líneas aliadas, con todas las coberturas que les he mencionado. Hemos hablado de robo, básicamente, y ahora estaríamos hablando de responsabilidad civil. Tres secciones bastante interesantes, bastante importantes, y como se pueden dar cuenta, lo que hace la multirriesgo es consolidar los riesgos vitales para que un negocio siga operando, ¿no? La responsabilidad civil general o extracontractual básicamente te cubre reclamos de terceras personas, ya sean por daños materiales o personales, sufridos en el curso de las operaciones del negocio. Por ejemplo, estás bajando una caja con una máquina dentro de la planta y esta máquina cae encima de una persona o de un automóvil que está en la vía peatonal, ¿no? En una zona pública, pues estarías cubriendo ese daño que causas a terceros. No existiría pues ningún vínculo con el tercero afectado, ¿no? Como les digo, bajo mi experiencia, existen pólizas multirriesgos cuyo su límite de responsabilidad civil sí cubre las demás coberturas de responsabilidad civil que les he mencionado, ¿no? Dice, no falta que un vecino te reclame por los daños de esta inundación, que la inundación de tu negocio originó. ¿Has considerado este gasto? Y si cubrimos los daños ocasionados a tu vecino, claro, o sea, supongamos que hay una fuga de agua en tu empresa y la fuga de agua le causa pues daños a otra empresa que está en el primer piso, ¿no? Y tú estás en el segundo piso. Esos daños causados por la inundación estarían cubiertos bajo un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Causados a un tercero, en caso que pues esta fuga de agua le cause algún inconveniente, ¿no? ¿Y qué pasaría si en un hotel roban las maletas de los huéspedes? Si protegemos a tus clientes contra el robo que puedan tener en los locales. Claro, porque en este caso sería un tercero, ¿no es cierto? Dice, ¿qué pasaría si en tus cevicherías se intoxican tus clientes a consecuencia de los alimentos consumidos? Dice, siéntete tranquilo, contamos con la cobertura de intoxicación de alimentos y bebidas para hoteles y restaurantes. También es una cobertura que estaría dentro de la responsabilidad civil contractual, extracontractual o general, ¿no? A ver, vamos a ir rápidamente. No sé si alguien tiene alguna consulta. También se da el caso que las pólizas multirriesgo también tengan la sección de rotura de maquinaria, que básicamente te cubre el daño interno a consecuencia de fallas técnicas y humanas de la maquinaria que esté en operación en tu negocio, así como las fallas en el material de construcción y o de fabricación y fallas humanas en el manejo y control. O sea, la negligencia, se podría decir. Entonces, ya estamos hablando de otra sección interesante que de alguna manera consolidan pues los riesgos dentro de una póliza de este tipo llamada multirriesgo. Incendio y líneas aliadas, robo, responsabilidad civil, rotura de maquinaria, ¿no? Coberturas sin pericia, negligencia, como les había mencionado, actos del personal propio del asegurado o de extraños, errores de diseño, de cálculo, montaje, defectos de fundición, falta de agua de calderas, otros generadores de vapor, en el caso, por ejemplo, de un hotel cuya lavandería pues, maneje calderas, ¿no? O generadores de vapor, defectos de engrase, fatiga molecular y autocalentamiento, ¿no? Son coberturas que de alguna manera estarían cubiertas bajo la sección de rotura de maquinaria, ¿no? Equipo electrónico también es otra sección dentro de la póliza multirriesgo, ya sea para pyme o para gran empresa, que básicamente, ¿qué tipo de maquinaria incluiría maquinaria de oficina como impresoras? Bueno, eso básicamente es contenido propio de oficina. Eso no se llama maquinaria, sino es bienes y útiles y enseres propios de oficina. Y estaría bajo contenido, ¿no? Lógicamente, si tienes computadoras, no solamente tendrías que asegurar el contenido propio de la oficina, sino también tendrías que asegurar bajo la sección de equipo electrónico que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Que te cubre los daños externos e internos a consecuencia de las fallas técnicas y humanas de los equipos en operación, ¿no? Así como defectos de fabricación o sobrevoltaje, ¿no? Entonces, básicamente el contenido propio de la oficina está asegurado dentro de la sección 1 de incendio
y podrías asegurar también la sección de equipo electrónico, ¿no? Y lógicamente también podrías asegurar el robo, ¿no? Robo de contenido, o de este contenido propio de oficina. Cobertura principal, bueno, básicamente te cubre el incendio, tempestad, inundación, lluvia, granizo, impericia y actos malintencionados, errores de diseño, cortocircuito, sobrevoltaje, que básicamente los equipos de cómputo, ¿no? También los terminales, o en todo caso, los equipos que están manejan la base de datos principales del negocio, ¿no? Incremento, coberturas adicionales que también estarían cubiertos bajo la sección de equipo electrónico, es incremento del costo de operación, amparo para equipos móviles y portátiles, amparo de gastos adicionales, horas extras, trabajo nocturno, ¿no? Trabajo en días feriados, flete de expreso, etcétera, ¿no? En realidad, lo único que estoy haciendo es consolidar y explicándoles cómo estaría compuesto un seguro multirriesgo. No estoy explicando pues al detalle cada sección, pero de alguna manera este seminario extraordinario lo que ha querido mostrarles es cómo estaría compuesto pues un seguro multirriesgo tanto de una pequeña y mediana empresa como de una gran empresa. Y lógicamente dentro de la sección de equipo electrónico no está cubierto el software, ¿no? Ni licencias, eso no está cubierto. Tampoco la información que de alguna manera estaría contenida dentro de los equipos, ¿no? Para eso existe el backup de información, que no necesariamente lo tienes que tener dentro del local asegurado, sino en un local aparte, ¿no? Tienes que hacer backup de tu información, de tus diseños, de productos, de tus proyectos, etcétera. Tienes que tener un backup obligatoriamente. Los riesgos cibernéticos están excluidos de todas las pólizas, incluyendo la póliza multirriesgo, ¿no? Que te ampara póliza de incendio y equipo electrónico. El lucro cesante, el riesgo nuclear, es hurto simple, ¿no? Daños o pérdidas de equipo electrónico que no tengan ninguna de las siguientes protecciones, ¿no? También, o sea, supongamos que hay un cortocircuito o por cambio de voltaje y no tienes supresores de picos, ¿no? Eso también tendrías que tú, de alguna manera, contar con esa cobertura. Equipo electrónico, bueno, acá hay un caso de circuito dañado por sobrevoltaje causado por rayo, también estaría cubierto. Bueno, me quería ir, bueno, acá hay varios ejercicios, ¿no? A un caso de un hotel y varios escenarios que de alguna manera pues estarían activando varias de las coberturas que hemos mencionado, ¿no? Pero yo quiero irme básicamente, bueno, varios escenarios que no solamente pues activan la sección 1, sino las otras secciones que de alguna manera tú has tenido que contratar para poder asegurar a tu cliente, como es de repente robo, responsabilidad civil, ruptura de maquinaria, equipo electrónico, y de repente pues si también has diseñado un producto multirriesgo a la medida de tu cliente, podrías haber también dado TREC o carear o deshonestidad de repente, ¿no? Con una prima adicional. Bueno, ahora quiero mostrarles un ejemplo de de cómo se llenan. Quisiera agrandarlo un poquito, lo voy a agrandar para que vean ustedes que en esa entrevista de preguntas inteligentes que tengas con la alta gerencia de la empresa, ¿no? Allá. Tengas que hacer un levantamiento de locales asegurados, acá, donde dice la dirección, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en el sector sabemos que este es un requisito de las compañías de seguro, que en realidad nació para poder ver el cúmulo de terremoto en diferentes partes del Perú, ¿no? Y que las compañías de seguros puedan, de alguna manera, pues, negociar su contrato de reaseguros, ¿no? En cuanto a terremoto, pero ahora pues llenar este formato es una obligación por parte de los asegurados, ¿no? Para poder contar con su póliza, porque de alguna manera las compañías de seguros se agarran, ¿no? Para rechazar siniestros si es que el local no se encuentra declarado, ¿no? Y en realidad eso no fue el espíritu de este formato. Yo considero que sí es importante contar con el formato que les estoy mostrando, porque de alguna manera pues te va a ayudar a entender el modelo de negocio, si existe o no existe concentración de riesgo. Y como se pueden dar cuenta, pues no solamente identificas la ubicación del local, sino también, ¿no? El número de pisos, si es que tiene sótanos, año de construcción, tipo de construcción, uso que le das a la construcción, ¿no? El material de construcción, ¿no? Y vemos acá abajo tipo 1, uso 2 y material de construcción 3.
para que tú de alguna manera pues, puedas entender cómo está formado el negocio, si es que tiene uno o varios locales, y qué concentración de valor declarado existe por local, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo acá, si ustedes se dan cuenta, existen edificaciones, existe contenido, existencias, porque esta es una industria, existe un lucro cesante básicamente para los locales principales, y tienes un valor declarado total de todos los locales que tiene este cliente de 11 millones de dólares. Pero como existe una diversificación de riesgo interesante, ¿no? Yo considero que tu valor declarado y tu suma asegurada no deben de ser igual. Entonces, ahí estaríamos hablando de la modalidad todo riesgo a primer riesgo, porque de los 11 millones, vemos que la mayor concentración de valor declarado lo tienes en el local principal, y estamos hablando aproximadamente de casi 5 millones, un poco más, ¿no? Entonces, de repente 11 millones tu valor declarado y de repente tu suma asegurada podría ser 6 millones, 7 millones, 8 millones, dependiendo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de análisis que yo les sugiero puedan, puedan hacer. Estoy agrandándolo y lo voy a poner más. A ver si me permiten. Miren, este es el formato que las compañías de seguros te van a obligar a presentar, pero la finalidad no fue rechazar siniestros, pues la finalidad básicamente es entender el modelo de negocio de nuestro cliente y poder saber si existe o no existe diversificación de riesgo, si la pérdida máxima probable debería ser X o Y, dependiendo pues, del análisis que ustedes hagan, ¿no? Entonces, dirección, detalle de la construcción, y luego pues el detalle de valor declarado por cada ítem asegurado, como podría ser de repente edificaciones, contenido, existencia, lucro cesante, básicamente orientado a los locales principales, y poder determinar el valor declarado total, ¿no?, del negocio, y poder determinar tu suma asegurada de todo riesgo a primer riesgo, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar, ya nos quedan 6 minutos, me voy a de repente extender unos 3 minutos más, pero el otro, no había otro que decía Chap y Marsh, sí. Y les voy a mostrar pues una plantilla de un, este formato lo realiza el corredor ajustador, no, este formato lo realiza el corredor de seguros cuando visita a su cliente, y lo utiliza básicamente para hacer un levantamiento de información respecto a entender el modelo de negocio de nuestro cliente y poder determinar valores declarados y poder determinar la pérdida máxima probable para poder establecer una suma asegurada a primer riesgo, ¿no? Y poder identificar si existe o no existe una dispersión de riesgo, que hay varios locales, ¿no? Como les decía, en caso de un terremoto, todos los locales no se van a ver afectados, ¿no? Va a depender mucho de la ubicación, ¿no? No es lo mismo La Molina en caso de un terremoto que San Isidro que La Punta, por decirles, ¿no? Si existe una diversificación de riesgo. Ojo que dentro de ese formato que les he mostrado, el valor declarado que debe de decirnos nuestro cliente en el caso de edificaciones es un valor declarado un valor de reconstrucción. O sea, ¿cuánto le costaría a nuestro cliente poder levantar un edificio con las mismas características que tenía antes del terremoto o antes del incendio, ¿no? Entonces, es importante indicarles que para el tema de edificación, el valor declarado que nos dé nuestro cliente debe ser un valor declarado un valor de reconstrucción. Y para el caso de contenido y de lo demás, debe ser un valor declarado, un valor de reposición a nuevo, ¿ya? Para el caso de contenido, maquinaria, etcétera. Es importante también poder determinar correctamente el lucro cesante para poder saber qué valor declarado le pones, ¿no? Y a qué local le vas a poner. Básicamente va a ser el local principal. Bueno, tengo acá un ejemplo de mi experiencia, mi última experiencia en Marsh, cómo existe, pues, o existía un local, perdón, una plantilla multirriesgo para una... Miren, esta plantilla, pues, como les decía, pues existe pues toda una política de suscripción de parte de la compañía de seguros, y en el caso de Mafre,
detallaba la relación de riesgos excluidos, porque son riesgos complicados, son riesgos que de alguna manera pues ameritan una suscripción con un contenido facultativo, por decirles, empresas que se dedican a las ceras, tiendas o fábrica de ceras, colchones, discotecas, fábrica de fósforos, llantas, depósitos, ¿no? De estos bienes, fuegos artificiales, líneas de transmisión. Entonces, la compañía de seguros tiene una política de suscripción que de alguna manera pues te detalla la serie de riesgos que se encuentran excluidos dentro de este producto multirriesgo, ya sea pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera les voy a mostrar, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, por cada una de las secciones que este programa ampara, eh, tiene sus riesgos excluidos, ¿no? Inclusive, miren ustedes, y esto es para Marsh, ¿no? Miren, inclusive por ubicación, ¿no? Girón Camaná, Girón Unión, Guayaga, todas estas ubicaciones están excluidas dentro de un producto multirriesgo para una mediana a gran empresa, ¿no? Y miren ustedes acá, ya hablando un poquito ya al detalle sobre este producto, ¿no? Es un slip de cotización tipo multirriesgo, como les hemos estado mencionando, en la cual se detalla, pues, lógicamente, el asegurado, la vigencia, la materia del seguro, ¿no? Bienes en general, de cualquier tipo, naturaleza de inscripción, que en realidad son materia del seguro, es bastante general. Ubicación de riesgo, valores declarados, ¿no? Acá donde dice valores declarados, tendrías que de alguna manera, pues, considerar los valores que has podido recoger con la plantilla que les he mostrado al inicio, o hace un ratito, perdón. Y si se pueden dar cuenta, miren, este producto multirriesgo orientado a las necesidades de clientes medianos a más, tiene que tener valores declarados máximo 15 millones de dólares. Como estamos hablando ya de una empresa mediana a más, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo este producto está limitado a 15 millones. Si tú tienes un cliente cuyos valores declarados sean 20 o 30 millones de dólares, no estaría bajo un esquema multirriesgo para una mediana empresa. Tendrías que de alguna manera diseñar un producto específico para las necesidades de tu cliente respecto a los valores declarados que maneja, ¿no? Coberturas, y acá cambia la cobertura, dice todo riesgo de incendio, incluyendo terremoto, primer riesgo, ¿no? Que es lo que yo les estaba mencionando. O sea, ya no se habla pues de la modalidad todo riesgo a valor total. Incluye inclusive lucro cesante, ¿no? Que es lucro cesante, que es lo que dejaría de ganar la empresa en caso de que se materialice un siniestro, y va a tener que seguir afrontando costos fijos, ¿no? Entonces miren ustedes cómo inclusive hasta la suma asegurada está limitada, ¿no? Dice máximo valor declarado 15 millones con una suma asegurada de hasta 8 millones de dólares. Dice, si una empresa se asegura por 100.000 dólares en lucro cesante, la compañía en caso de siniestro paga el total, o cuánto paga y en función de qué. Bueno, en realidad la suma asegurada de lucro cesante es una de las sumas aseguradas en caso de siniestro con mayor dificultad en poder ponerse de acuerdo, ¿no? Usualmente los siniestros de lucro cesante son por pacto, ¿no? Se pactan con el cliente porque se tiene que hacer todo un análisis financiero y contable para poder determinar la pérdida. Entonces, por eso que es bien importante poder hilar fino en cuanto a la suma asegurada que vas a tener que establecer para lucro cesante, porque, como les digo, es muy poco probable que se llegue a una cifra exacta, ¿no? Mayormente se pactan las pérdidas por lucro cesante y depende de muchos factores, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir avanzando para ver. Miren ustedes acá, ¿no? Como vemos la diapositiva anterior, ¿no? Vemos que está asegurado huelga, comisión civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, incluido lucro cesante, gastos extraordinarios, que es una cobertura en líneas aliadas. Vemos también cómo están asegurados los gastos extras, ¿no? Que también es una línea aliada, rotura accidental de cristales, transporte incidental, dinero en efectivo solo por incendio, ¿no? En caso, ojo que acá en dinero en efectivo solo por incendio se estaría cubriendo el valor de papel, ¿no? Más no el valor nominal del billete quemado, ¿no? Salvo que lo hayas asegurado eh,
con una cobertura especial, pero básicamente si el dinero en efectivo lo aseguras solo por incendio, se va a cubrir solamente el valor de papel, ¿no? Vehículos propios o de terceros, cobertura automática para nuevas adquisiciones en caso de que tú compres algún activo, ¿no? Lo vas a tener que declarar dentro de los primeros 90 días, inclusión automática de existencias, refrigeración, arrendamiento, equipo electrónico, rotura de maquinaria, incluyendo lucro cesante, TREC, como les mencionaba, ¿no? Montaje, EAR y CAR. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues existen una serie de coberturas bastante interesantes, ¿no? Dentro de este producto multirriesgo para mediana empresa, perdón, con deducibles ya preestablecidos, ¿no? Que lógicamente van a la medida de las necesidades del cliente al cual se le quiera vender, pues, un producto multirriesgo bajo los parámetros que se mencionan, ¿no? Ya habíamos visto que el valor declarado máximo que debería tener, pues, un cliente que quiera ingresar a esta póliza, va a tener que tener valores declarados hasta 15 millones con una suma asegurada hasta 8 millones de dólares. Entonces, como se pueden dar cuenta, el producto multirriesgo lo que hace es consolidar riesgos vitales que nos van a garantizar que el negocio va a seguir operando, ¿no? Miren ustedes acá, mira, valor declarado hasta 6 millones de dólares, tienes una tasa de 2.40 por mil, ¿no? El valor declarado entre 6 millones y 10 millones tienes una tasa de 2.30 por mil, y para valores superiores a 10 millones de dólares, hasta 15 millones de dólares, que es el límite máximo que se cubre bajo esta póliza, tienes una tasa de 2.15 por mil. Tengo entendido que estas tasas han bajado, pero como se pueden dar cuenta es una tasa bastante baja, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, todas las secciones con los riesgos que ya les he mencionado y les he mostrado, ¿no? Entonces acá ya se puede tangibilizar de cierta manera lo que les he mencionado. Miren ustedes acá, bajo este producto también se asegura responsabilidad civil, ¿no? Una responsabilidad civil, pero hasta $500,000. Ya si tú quieres asegurar responsabilidad civil a una gran empresa, es muy probable que después sea superior al $500,000, sea de 1 millón y medio, 2 millones, y eso lo vas a tener que cotizar aparte, ¿no? Entonces, simplemente ya tienes acá responsabilidad civil patronal, contractual y producto, como les digo, ¿no? Estamos hablando de una mediana empresa a más, con una suma asegurada de $500,000, con coberturas adicionales. Si estás hablando de una pequeña mediana empresa, o un producto modular básico y general que venden la mayoría de compañías de seguros, solamente estarías asegurando responsabilidad civil general y extracontractual. Este modelo que les estoy mostrando es un modelo que Mapfre le da a Marsh, ¿no? Y también miren ustedes, mediante un slip de cotización, que sería otra sección adicional a la que hemos mencionado, esta sería asegurando la deshonestidad, que es un riesgo bastante alto, y se estaría cotizando aparte, ¿no? Pero lógicamente con costos mucho más razonables, que si es que lo cotizas aparte, ¿no? O solamente, como un seguro de deshonestidad individual, ¿no? Bueno, como podemos ver, esta sección de deshonestidad tiene sus 6 convenios, ¿no? Convenio 1, que es la deshonestidad propiamente, el convenio 2, que es dinero dentro del local, convenio 3, que es dinero en tránsito, 4 y 5, falsificación de documentos bancarios, boletas, tarjetas de crédito, cheques, etcétera, y el convenio 6, que es robo, en realidad una cobertura bastante interesante. Como les digo, este producto que les estoy mostrando es un producto multirriesgo bastante completo, básicamente diseñado para las necesidades de los clientes que manejaba Marsh, ¿no? En la cual se pueden dar cuenta que no solamente te cubre todo riesgo de equipo contratistas dentro de las coberturas o de las secciones del producto, sino también tiene la posibilidad de contratar otras secciones como son responsabilidad civil con otras coberturas, ¿no? Y deshonestidad, que es un riesgo que también podrías cubrir bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, y incluso también podrías asegurar transporte, ¿no? Con una sección aparte y lógicamente con un costo aparte, ¿no? Con coberturas ya preestablecidas, ¿no? Inclusive hasta repartición de utilidades en caso de que el resultado sea positivo. Y tienes ahí ya tasas preestablecidas para contenedor exclusivo de 0.25%, profesional y adecuado 0.40%, y de acuerdo al embalaje y de maquinaria y equipos nuevos también, ¿no? Entonces, en realidad, lo que les he querido mostrar es
la aplicabilidad real de un seguro multirriesgo, el cual nuevamente les menciona que consolida los riesgos vitales, los riesgos principales de un negocio, pero tú mediante una entrevista con preguntas inteligentes a la alta gerencia vas a poder determinar si lo que se le acomoda a tu cliente es un producto modular, con sumas aseguradas, bajas preestablecidas, o vas a tener que diseñar un producto multirriesgo para una empresa cuyas sumas aseguradas y valores declarados se exceden en estos productos modulares que ofrecen las compañías de seguros. Lógicamente que para poder tú ofrecer un producto multirriesgo a un cliente vas a tener que hacer todo o en ambos casos en realidad vas a tener que hacer toda una gestión de riesgos basándote pues en ese formato que les he dado y poder determinar locales asegurados, concentración de valor declarado. Lógicamente ya les había dicho que el valor declarado para edificaciones es valor de construcción, para contenido, maquinarias, equipos, etcétera, valor de reposición a nuevo, y poder determinar tu pérdida máxima probable y establecer tu suma asegurada. Entonces, bueno, en realidad ha sido un seminario extraordinario en el cual les he podido dar algunas pinceladas de un producto multirriesgo. En caso de algunas personas que tenemos 35 personas que están conectadas, quieran hacerme una consulta con respecto al instituto, con respecto, a mí me hubiese gustado ahondar más en este tema. Cualquier pregunta adicional que quieran hacerme por correo, les dejo mi correo electrónico. Yo encantado de poder absolver cualquier consulta relacionada al tema que hemos hablado rápidamente, lamentablemente, porque justo me está esperando la otra docente que viene después de mi exposición. Les voy a dar mi correo electrónico para cualquier consulta relacionada también al instituto, ¿no? Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ese es mi correo electrónico, ¿no? Para cualquier pregunta que quieran hacerme. Y les voy a dejar mi celular también para cualquier pregunta que quieran hacerme por WhatsApp, como les digo, relacionado al tema, o en todo caso, pues a los servicios que presta el instituto al sector seguros. Yo encantado de poder absolverles, ¿no? En realidad, para mí ha sido un gusto, como director académico del instituto, poder llegar a ustedes. Lamentablemente ha sido muy rápido, pero cualquier pregunta puntual me la pueden hacer llegar al correo y yo les puedo absolver. En caso de que alguna de las personas que están conectadas quieran visitar el instituto y conversar conmigo, también me pueden agendar, nos ponemos de acuerdo y los recibo, les muestro el instituto, les converso un poco los servicios que prestamos y nada, estoy acá para servirles. Muchísimas gracias. Ese es el correo personal, que lo veo cada 5 minutos. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Será hasta otra oportunidad y los que quieran quedarse para el súper seminario extraordinario de pensiones y jubilación que viene Fiorella Díaz, una especialista en el tema, les invito a quedarse, que a continuación ella va a darme le voy a dar yo la posta, ¿no? Gracias. No se desconecten. Chao, muchas gracias. Nos vemos.